Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen un correlato del cual no hemos podido salir y tienen que ver obviamente con la prueba de fuerza creciente hasta un nivel en que podría cometerse algún error táctico con alguna consecuencia estratégica, y por supuesto me refiero a la península de Corea. Mientras tanto, el mundo recuerda alrededor de toda nuestra querida, contaminada y única nave la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo en diferentes latitudes la forma dramática en que se cumplen promesas, algunas sangrientas, ¿no? Pero no es el momento de conectarnos ahora con este tema. Vamos a volver al escenario de una verdadera crisis potencial, si esto se sale de control, en el ámbito de la península de Corea. Esto afecta desde luego a Rusia, China, Japón, las bases como las de Guam, todo lo que tiene Estados Unidos desplegado en el Pacífico desde la Segunda Guerra. Y a última hora se hablaba incluso de aviones MiG de la Fuerza Aérea de Corea del Norte volando desacostumbrada y peligrosamente cerca de la línea de armisticio, lo cual significó despegue de emergencia de los F-16K de Corea del Sur. Pero no son los únicos aviones que son noticias, desde luego. Les habíamos mostrado los B-52, el B-2 Spirit y el F-117 Halcón Nocturno, el Nighthawk, que tienen la condición de, teóricamente, ser imposibles de ser captados por el radar, al menos por los radares más modernos y de tipo convencional. Pero de alguna muestra de esa capacidad la tuvieron incluso en la guerra de los Balcanes, ¿no? Pero allá también derribaron uno. Incluso las fuerzas, con una ironía de esas que se dan cuando se festeja un combate, dicen: disculpen que se los derribamos, señores de Estados Unidos, no nos habíamos dado cuenta que es STEAL, es decir, disculpen que se los derribamos, no nos habíamos dado cuenta de que era el avión que no se puede ver en el radar, se los derribaron. Bueno, ahí están, en Corea del Norte, y en Corea del Norte la situación aumenta de tensión a un punto tal que ya las crisis del Medio Oriente en este momento y del Mediterráneo y del norte de África parecen poca cosa comparado con la forma en que se han involucrado los Estados Unidos y su aliado de Corea al otro lado del mundo, es decir, al otro lado del Océano Pacífico. Y esto naturalmente nos retrotrae al uso de los B-52, los viejos bombarderos estratégicos de la época de la Guerra Fría, que es una manera de mostrar músculo, pero cuando aparecieron ya los videos de los coreanos donde le dicen lo que pretenden hacer con ellos, ya entramos en la guerra mediática en la fase creativa, ¿no? Esto, que parecía que nos vamos a negro y que la cosa está grave, ¿no? Eso está en el original. Y estos son los B-52 que llegan ya, se le fue la luz a toda su tripulación. Y a medida en que aparece un nuevo tipo de armamento, aparece un nuevo tipo de mensaje televisivo como propaganda de guerra al estilo Corea del Norte. En esta forma de demostrar hasta dónde están dispuestos a ir, los noticieros oficiales se han transformado no solo en la voz oficial del gobierno, sino también en el desafío a el potencial enemigo. El primero sería Corea del Sur y todos sus aliados, comenzando por Estados Unidos de Norteamérica. El habitual tono épico da la idea de cómo están las cosas. 경의하는 최고사령관 동지께서는 아군 전략 로켓들이 임의 시각에 미국 본토와 하와이, 감도를 비롯한 태평양 작전 전구안의 미제 침략군 기지들, 남조선 주둔 미군 기지들을 타격할 수 있게 Si Corea del Sur le sirve como pieza útil a los Estados Unidos, a su padrino, y usan los B-52, serán objeto de blanco para nuestros planes
y la utilización de nuestras más horribles armas de destrucción. Todo está listo y, como de costumbre, utilizan fotos oficiales seleccionadas previamente en lugar de videos, con lo cual, a su estilo, están mostrando que el jefe de la dinastía Kim, el tercero, ha firmado el plan de operaciones para contraatacar cualquier acción que vaya más de lo aceptable. El despliegue de los B-2 Spirit y los F-117 Nighthawk, ambos teóricamente no visibles al radar y de valor táctico y estratégico en ambos casos, ha generado esta respuesta en la guerra mediática de Corea del Sur contra Corea del Norte, en la que crecen las tensiones y las amenazas. Ha habido un drástico aumento de movimiento de vehículos y soldados en las instalaciones de misiles de mediano y largo alcance, ha confirmado una fuente militar, y el 26 de febrero se activó la preparación para el combate de estas unidades, por lo que existe la posibilidad de que pudiera haber algún disparo que generase una tremenda guerra de consecuencias encadenadas en toda el área y podría terminar en una conflagración mundial. Tras una reunión inmediata con su Estado Mayor, Kim Jong-un, aquí en pantalla, el nieto de Kim Il-sung, tercera generación, ha decidido que es hora de ajustar cuentas con los imperialistas de Estados Unidos, dada la situación actual y la provocación. El líder norcoreano ha firmado finalmente el plan para iniciar los preparativos técnicos de los cohetes de alcance estratégico y se ha ordenado a estas fuerzas que estén listas para disparar. El espíritu de cuerpo de las Fuerzas Armadas y del pueblo, demostrados en movilizaciones masivas, ha vuelto a las pantallas. La reacción de Corea del Norte tiene lugar después de que el ejército de Estados Unidos, no es el ejército, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, anunciara de forma inusual, pese al secreto de las misiones, que un par de bombarderos considerados invisibles, B-2, habían sobrevolado el territorio surcoreano tras despegar desde Pyongyang para mostrar su alcance y capacidad bélica. Ambos bombarderos pueden transportar armas nucleares. La respuesta de Corea del Norte fue la que vemos. La misión de los bombarderos B-2 Spirits y los aviones de combate F-117, que son también de ataque, los halcones nocturnos, dieron lugar a una respuesta mucho más aumentada en preparativos y en demostraciones a través de los medios de comunicación enviadas vía satélite. Por lo demás, y como hemos informado, Pyongyang ha cancelado el acuerdo de armisticio suscrito con Estados Unidos que puso fin a la guerra de Corea en el 1953. Como recordarán, comenzó en 1950. Y ha cortado el llamado teléfono rojo que comunicaba a los altos mandos de ambos lados de la frontera. La movilización masiva y los despliegues de fuerza en la plaza Kim Il-sung dan una idea del estado de preparación. Si se atreven a atacarnos, todos ustedes morirán, decían las grandes pancartas, entre otros mensajes de esta gigantografía. Los soldados, hombres y mujeres, todos los que están en condiciones de ser movilizados, están listos para una reacción y los planes preparados desde hace mucho tiempo y adaptados a la actual realidad
ya han sido firmados por Kim Jong-un. La plaza Kim Il-sung es una forma ostensible de demostrar el espíritu de cuerpo y el patriotismo de los coreanos del norte en el desafiante mensaje enviado vía satélite a todo el mundo. Analistas de todo tipo y calibre en todos los medios de comunicación han llevado ahora este punto de tensión al tablero de dibujo para dar una idea del alcance de los misiles, los diferentes tipos de misiles que tiene Corea del Norte con capacidad nuclear. Y después de la tercera prueba nuclear que llevó al cambio de asociación, este es uno muy interesante y hay que darle crédito al diario El Mundo de España. De todos los que hemos visto parece uno de los más interesantes. Aquí está la pequeña península de Corea y ahí están los tipos de misiles de que dispone Corea del Norte. Y ciertamente hay uno, el mayor de ellos, que es de 3 etapas, es el que llama más la atención en los desarrollos consecuentes que han tenido. Cada uno tiene un uso diferente según el nivel de requerimientos estratégicos, porque ya esto va más allá de lo táctico, ¿no? Y el que tiene el mayor alcance, que es el de 3 etapas, tiene una cabeza nuclear de más, este es el intermedio, ¿no?, que cubriría toda la zona de Japón, las islas en disputas, el mar territorial y, por supuesto, las zonas que afectan a Rusia, a China y Corea del Norte, Corea del Sur y Japón y toda esta parte. Pero de mayor alcance, que es el que veremos ahora, tiene un radio de acción aproximadamente 6.000 kilómetros, que esta escala casi nos llevaría a pensar en el hemisferio a partir del punto de referencia en Corea del Norte. Y en este caso no solo afectaría a las bases estadounidenses en el Pacífico, sino que también llegaría a Alaska por el norte y tendría una cobertura prácticamente de todo el Pacífico oriental y occidental. Esto es lo que los analistas consideran como el escenario potencial si se decidieran utilizar el armamento de alcance estratégico de esta categoría.